hoy día muy especial porque celebramos otro aniversario de independencia en nuestro país, así que también por eso pedíamos una oración colecta especialmente por nuestra patria. Y hoy nos toca meditar en este quinto día de novena sobre la iglesia, ¿no? Decimos en el credo, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces el credo de Nicea describe las notas características de la iglesia. Ayer decíamos que Pentecostés fue el acontecimiento donde irrumpe el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ese Espíritu Santo que había sido prometido por Jesús antes de pasar al Padre, y el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles como lenguas de fuego. Podemos decir que en ese momento comienza la vida de la iglesia, comienza su nacimiento formal como institución en Pentecostés. ¿Por qué? Porque comienza la misión propiamente, comienza el anuncio, la predicación. Los apóstoles reunidos en el cenáculo, recordemos ese pasaje, estaban con temor porque pensaban, por temor a los judíos, pensaban que iban a correr la misma suerte que Jesús. La Virgen María estaba con ellos y estaban en oración, esperando la venida del Espíritu Santo, y de pronto reciben este Espíritu Santo y su corazón se enciende de ese fuego de amor a Cristo, y tal es ese fuego de amor que enciende sus corazones que salen a predicar. Salen a predicar, y Pedro, si uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, sus primeras prédicas dicen que 2.000, 3.000 personas comienzan a convertirse, ¿no? Fíjense el fuego que tenía ese apóstol y los apóstoles que empiezan a predicar y pierden todo temor. Bueno, lo que hace el Espíritu Santo, ayer lo meditamos. Y hoy nos toca meditar sobre el misterio de la iglesia, esta iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo, que tiene un pasaje de la Escritura que es vital para saber su génesis, su origen, su nacimiento. Y es el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 16 en adelante, donde Jesús estaba con sus discípulos en este lugar que se llamaba Cesarea de Filipo, y Jesús ya había empezado a hacer algunos milagros, había empezado su vida pública, y les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Llamativa esta pregunta, ¿no? Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles empiezan a decir, bueno, uno dice que es Juan el Bautista, otro uno de los profetas, Jeremías, Isaías. Y después Jesús da un paso más y les dice, bueno, y ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, por lo que dice la Escritura, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús a renglón seguido le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, acá le cambia la misión Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí le da el poder de las llaves, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso el símbolo, el escudo de la Santa Sede son las dos llaves cruzadas, ¿no? Poder de las llaves, el poder de atar y desatar los pecados. Este pasaje es el origen de la iglesia, ¿no? Y de este pasaje podemos deducir también las notas de la iglesia que decíamos recién, una santa, católica y apostólica. En primer lugar, nuestra Santa Madre Iglesia es una, porque por voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es su fundador. Fíjense que Jesús claramente, expresamente le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No utiliza el plural mis iglesias, sino que lo utiliza de modo singular, mi iglesia. Eso es falso cuando nos quieren vender o quieren decirnos que hay muchas iglesias, o bueno, todos creemos en un mismo Dios, entonces todos podemos llegar por distintos medios. Sí, pero
Fuera de la iglesia, como dice un aforismo en la iglesia, no existe la salvación. Todos los méritos para alcanzar la salvación nos vienen por medio de la única iglesia que quiso fundar nuestro Señor Jesucristo. De hecho, que si uno se pone a ver todos los fundadores de las otras religiones, son personas, seres humanos. La única iglesia que funda el mismo Dios, el mismo Jesús, es la iglesia católica. Por eso uno tiene que descansar en la fe que profesa, porque es la fe en la iglesia verdadera. Bueno, la iglesia es una por voluntad de su fundador. La iglesia también es una porque profesamos una misma fe. Fíjense que el credo que venimos meditando es el mismo para todos los que hacemos profesión de la fe de la Iglesia Católica, ¿no? El mismo credo para todos. Y también porque celebramos un solo bautismo y una misma fe, que nos hace hijos de Dios y miembros de este cuerpo místico. Es decir, que también la Iglesia es una porque hay una sola fe que profesan todos los miembros de la Iglesia, desde el Papa hasta la última persona en el mundo que es católica, que está bautizada. Es la misma fe la que se profesa y un solo bautismo, ¿no? Que después, a reloj seguido, en el credo decimos, creemos en un solo bautismo, ¿no? Bueno, ¿y este bautismo por qué? Porque este bautismo es el que nos hace hijos de Dios y miembros de su cuerpo místico, de la Iglesia. También es una por eso, entonces. Y también es una porque la voluntad del Señor es que siempre trabajemos por la unidad de la Iglesia. Acá me quiero detener, pero me voy a detener un poquito más al final, ¿no? La Iglesia actualmente, y no solamente actualmente, sino que en distintos momentos de su historia, se ha visto diezmada o herida en su unidad, agrietada en su unidad, por luchas internas, no de gente de afuera que también han querido combatir contra la Iglesia, sino de sus propios miembros, que son las luchas, si se quiere, más dolorosas, ¿no? La de sus mismos miembros que se pelean, que se fragmentan, que se dividen entre sí. Bueno, tenemos que trabajar y contribuir para achicar estas diferencias y para trabajar por la unidad de la Iglesia. Que todos sean uno, va a decir el Señor, así como tú y yo, Padre, somos uno. El deseo de nuestro Señor, la cabeza de la Iglesia, el fundador, es la unidad. Bueno, primera nota entonces, la Iglesia es una. Decíamos, por voluntad de su fundador, por la sola fe y el bautismo que profesamos, y porque tendremos que tender hacia esta unidad entre los miembros. La Iglesia es santa, segunda nota de la Iglesia. Y acá está bueno aclarar también de que no es santa porque sus miembros sean santos. Desde el Papa hasta también el último de los fieles, somos pecadores, por más que no lo reconozcamos. La Escritura dice que hasta el justo, hasta la persona que cumple los mandamientos de Dios, peca 7 veces al día, ¿no? Entonces nadie se puede considerar impecable. Solamente nuestro Señor y la Santísima Virgen. De ahí para abajo todos somos pecadores y necesitamos de los sacramentos de la Iglesia. Entonces la Iglesia es santa no porque sus miembros sean santos, sino porque su fundador, nuestro Señor Jesucristo, es el santo. Él, que es el fundador de la Iglesia, cabeza de la Iglesia, es santo. Por eso la Iglesia, que es su esposa, es santa. Y nosotros tenemos que trabajar y también cooperar a nuestra santificación, como decíamos ayer, dejar que el Espíritu Santo inspire en nuestras vidas aquellas acciones, aquellas palabras que contribuyan a lograr esa santidad que necesitamos de sus miembros. Todos estamos llamados a la santidad, pero caminamos hacia la santidad. Y por eso la Iglesia también proclama los santos, ¿no? Los santos son aquellas personas que trataron de, con su vida de cumplir la voluntad de Dios en su vida, cumplir los mandamientos. Bueno, estamos llamados a la santidad, por eso tenemos que trabajar por la santificación de sus miembros, por nuestra propia santificación. Pero la Iglesia es santa. Tercera nota de la Iglesia es católica. ¿Qué significa católica?
universal. San Pablo va a decir, ya no hay diferencia entre judío ni gentil, entre hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es decir, que la iglesia es universal, para todos. Fíjense que hoy leíamos en el Evangelio que Jesús convoca a los apóstoles y les dice, no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. De este pasaje, si hubiera estado solamente este pasaje en la Biblia, podríamos decir, bueno, pero la iglesia solamente es para los israelitas. ¿Dónde entramos nosotros? Bueno, sabemos que por grados, primero había que convertir al pueblo elegido de Dios, a los israelitas. Entonces Jesús primero manda a los apóstoles al pueblo de Israel. Pero después sabemos que San Pablo, el apóstol de los gentiles, va a decir, ya no existe ni judío ni gentil. Es decir, la salvación se extiende a todas las personas, sin distinción de raza, pueblo, nación o lengua. San Pablo va a ser el gran apóstol de los gentiles que va a llevar esta universalidad de la iglesia a todos los pueblos. Por eso decimos que la iglesia católica es universal. Además, en este pasaje que lo hemos leído hace poco en Pentecostés, fíjense que cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos comienzan a hablar en lenguas, empiezan a anunciar el mensaje de la salvación en lenguas. ¿Por qué en lenguas? Para que el mensaje de Cristo llegara a todas las naciones. De hecho, que el libro de los apóstoles nos dice que habían partos, medos, elamitas, egipcios, griegos, de todo el mundo conocido en ese momento, y los apóstoles cada uno hablaba en su lengua. ¿Para qué? Para dejar en claro la universalidad del mensaje de Dios. Es decir, la iglesia es católica, ¿por qué? Porque está abierta a la salvación de todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, va a decir el apóstol. Bueno, la iglesia es católica porque es universal. Y también la iglesia es apostólica. ¿Por qué es apostólica la iglesia? Porque está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, sobre la jerarquía de Pedro, el primer papa, y sus sucesores. Actualmente tenemos el papa número 266 en la historia de la iglesia, que es el papa León XIV, que es el actual papa, ¿no? Es decir, fíjense también la tradición ininterrumpida, es decir, sin interrupción, de todos los papas de la iglesia. 266 papas en 2025 años de la vida de la iglesia. ¿Y por qué también es apostólica la iglesia? Porque se funda sobre la confesión de fe de Pedro. Al decir, como decíamos en el pasaje inicial, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, Simón antes, por confesar la divinidad de Jesús, el mesianismo de Jesús, Jesús le cambia primero el nombre, bienaventurado, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Yo te estoy cambiando el nombre. Ahora Simón, ahora eres Pedro. Y sobre esta piedra, Pedro significa piedra, fundaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, sobre esa fe que acaba de confesar San Pedro ante Cristo, Jesús funda su iglesia, sobre esa confesión apostólica de San Pedro. Por eso decimos que la iglesia es apostólica. Bueno, frente a estas notas de la iglesia, en la que somos miembros de este cuerpo místico que es Cristo, ¿qué debemos hacer para crecer en la fe de la iglesia y contribuir también a su propagación? Podríamos preguntarnos, bueno, la iglesia ya ha pasado 2025 años, nosotros nos toca actualmente vivir dentro de la iglesia y propagar la fe de la iglesia. Bueno, ¿qué debemos hacer? 3 puntos. Primero, adhesión firme y sincera al Papa y sus sucesores, los obispos. Nuestra iglesia es jerárquica, mal o bien que nos pese. Entonces, como es jerárquica, tenemos una jerarquía. No somos
autoconvocados, ¿no? No somos cristianos autoconvocados donde cada uno es cabeza de lo que cree, no. Tenemos una jerarquía y mal que nos pese a veces que no haya el obispo que yo quiera o no esté el papa que yo quiera, tenemos que obedecer porque es así como la fundó el Señor. El día de mañana vamos a tener que, si queremos estar cuando estemos frente a Jesús, decirle: Señor, ¿por qué fundaste la iglesia jerárquica? ¿O por qué pusiste a ese papa o a ese obispo o a ese cura párroco, ¿no? Pero la iglesia jerárquica y tenemos que aceptarla así. Y Cristo ha puesto cada una de las personas que están al cargo. Entonces, en esto tenemos que adherir con nuestra inteligencia y nuestra voluntad a todo lo que el Papa diga en materia de fe y moral, ¿no? La enseñanza del obispo de Roma y sus sucesores, que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Obediencia a la jerarquía. Y eso tenemos que también irlo madurando también en nuestra fe eclesial. Uno puede estar de acuerdo con algunas decisiones de los obispos o del Papa o de nuestros sacerdotes, pero bueno, uno tiene que prestar obediencia, ¿no? Y ayudar también, ayudar a clarificar, porque también los obispos o los sacerdotes o el Papa se puede equivocar, entonces uno también colabora, ¿no? Colabora a esa... El Papa se puede equivocar, no en fe moral no se equivoca. Se puede equivocar cuando da una opinión, qué sé yo, sobre política o sobre otras cosas, ¿no? Bueno, pero tenemos que tener y pedir siempre: Señor, dame una obediencia firme y sincera al Papa y sus sucesores, a la jerarquía de la Iglesia. Segundo punto, tenemos que trabajar fuertemente por la unidad de la Iglesia. Yo les decía hace rato que es un temita que hoy está muy en boga dentro de la Iglesia. No por nada el Papa León, en su lema episcopal, como obispo de Roma y Papa, ha puesto, su lema significa: en el único Cristo somos uno. En el único Cristo somos uno. Es decir, que su lema papal, pontifical, es la unidad. El tema es la unidad. Y si uno va siguiendo los discursos que ha hecho el Papa estos últimos fines de semana, siempre está remarcando el tema de la unidad. Quizás ya en este tiempo corto que lleva pontificado, ha visto claramente la desunión que hay entre sus miembros. Entonces, constantemente nos invita a rezar y trabajar por la unidad de la Iglesia. Tenemos que rezar y cooperar activamente para vencer las diferencias, las enemistades entre hermanos. Fíjense que no hay dolor más grande en una familia que los hijos se peleen. ¿Cuánto sufren los padres cuando los hijos se pelean y uno está por cada cuenta y no se hablan y no le hablan al padre ni a la madre? Bueno, ¿cuánto dolor tiene que sufrir Cristo o Dios al ver a sus hijos divididos? Entonces, bueno, trabajar siempre y rezar por la unidad de la Iglesia. Y por último, tenemos que volver a la misión. La misión como primer fundamento. Lo que le dio vida a la Iglesia fue la misión, ¿no? Pentecostés es el anuncio, es la venida del Espíritu Santo en respuesta de salida a la misión. Se funda para la misión. El mismo fundador lo dice: vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los envía a la misión Cristo. No dice quédense cada uno en su lugar, sino vayan. Bueno, hoy también el Señor nos dice a nosotros: vayan y hagan discípulos míos. Si no misionamos, perdemos nuestra identidad y perdemos nuestro fin. Perdemos nuestro fin como Iglesia. Nuestro fin, nuestra identidad es la misión. Bueno, en este día, fíjense que hoy hemos leído la lectura del Génesis, donde José, este patriarca, que es segundo del faraón, donde sus hermanos lo habían querido matar y lo venden, que es figura de Cristo, José también. En un momento, cuando se terminan los 7 años de abundancia de trigo, vienen los 7 años de sequía, que José, por sus sueños, le había dicho al faraón, ¿no? ¿Y qué dice el faraón cuando empieza la sequía? Vayan a José. Bueno, José, José, patriarca del Antiguo Testamento, es figura de nuestros queridos San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Bueno, San José es el patrón universal de la Iglesia. A él pidámosle en este día por nuestra Santa Madre Iglesia para que podamos
trabajar siempre por la unidad y por la caridad entre nosotros, sus miembros. Ave María Purísima, sin pecado